Ok, bueno, pues muy buenas tardes. Oficialmente sean bienvenidos y bienvenidas a este encuentro extraordinario, ¿verdad? Porque no estaba programado, que estamos teniendo hoy con motivo de las orientaciones, refrescar un poco las orientaciones sobre lo que es el proceso de nivelación. Eso es de lo que vamos a estar hablando. El encuentro va a consistir de dos partes. En la primera les voy a presentar y a discutir, ¿verdad? A leer y a comentar el documento de nivelación revisado con una introducción y unas orientaciones adicionales. Y luego, en la segunda parte, Bruni, que está aquí con nosotros y es parte del equipo de formación, va entonces a darle un sentido a eso que yo voy a estar explicando, pues porque ya va a ir a lo que es la aplicación. En adición, pues tenemos la idea de que como hay muchos catequistas y coordinadores que se han integrado después de la pandemia y quizá no conocían muy bien este proceso o este material, tienen dudas, pues entonces lo comiencen a trabajar en equipo con ella. Ella está disponible. Luego entonces ella les va durante, ¿verdad? Durante su momento de compartir la información con ustedes, ella les va a ir diciendo y ustedes decidirán cómo entonces los que no tengan nada trabajado lo pueden trabajar en conjunto con ella y pueden ir desarrollando el material, porque como vamos a ver ahorita, cada parroquia tiene sus particularidades y los niños, estos casos se tienen que ver individualmente para uno saber cómo es que están y cómo uno los va a abordar. Así que vamos a dar las ideas y las orientaciones generales, pero luego pues vamos a tener ese apoyo de unos y Ok. otros, que es lo que siempre debemos hacer, apoyarnos, no Anda caminamos con mi solos. hermana Usted con la tenga empanadilla. preguntas o dudas, pues por favor, usted toca base, ya sea con nosotros en la comisión o con sus hermanos y hermanas, coordinadores y catequistas. Le llaman tutoría, le llaman, ¿verdad? De diferentes maneras para ir equiparando el conocimiento que el niño tiene a lo que tiene el resto del grupo para que pueda moverse a la próxima etapa. Así que nivelar los contenidos es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque es sumamente importante el hecho de que la catequesis no es solamente para los sacramentos, como siempre hablamos. La catequesis es para la vida. Y dice aquí eh, el catecismo de la iglesia que la catequesis es un proceso de enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico, o sea, de modo natural. Que aunque la catequesis está estructurada, tenemos unos materiales y todo, nosotros tenemos que brindarle al niño más que una clase, una experiencia. Como siempre hablamos, la persona siempre es lo más importante. Por lo tanto, ¿verdad? Dice que es de modo orgánico y sistemático, ¿verdad? Estructurado de manera intencional con miras a iniciar a esas personas en la plenitud de la vida cristiana. Así que esto lo que quiere decir es que la catequesis eh, conlleva y lleva a una maduración paulatina, ¿verdad? Poco a poco. Nosotros vamos trabajando con ese catequizando, que puede ser un niño, joven, adulto, puede ser alguien que quizás recibió todos los sacramentos, ahora está adulto y no maduró en la fe, pues porque antes la catequesis se daba de memoria para aprenderse unas cosas y ya. Y por eso es que quizá el resultado en algunos casos no era el deseado, sino que tenemos quizá unas generaciones de muchas personas que van a la iglesia, que no sé, que no dejan de asistir a la misa, que reciben los sacramentos, pero su vida no refleja esa madurez en la fe. No se sienten tampoco llenos del Señor, ni se sienten parte de la comunidad eclesial, porque a lo mejor la catequesis que recibieron fue una catequesis como les estoy hablando. Pues a veces tenemos grupos adultos, que en la diócesis lo vamos a empezar a trabajar, aparte de Rica, Dios mediante, no ahora, pero en algún momento, que sí tienen sus sacramentos, pero necesitan catequesis. Y lo que nosotros vamos a hacer con ellos es ayudarlos a madurar, ¿verdad? Paulatinamente
en esa fe que es alimentada por la certeza, la vivencia y el acompañamiento, porque somos acompañantes de todos nuestros catequizandos. Entonces, una persona que no se siente a la par, que está en un grupo y no se siente a la par de los conocimientos que tienen los demás, para poder entonces enfrentar ese aprendizaje y responder a lo que se espera, pues va a estar en tensión, en incertidumbre, va a perder el interés y no se va a sentir cómodo. Así que el fruto no se va a poder dar. Por eso es que hablamos de que es un acto de justicia nivelar los contenidos, porque yo tener una persona en un lugar que se siente, ¿verdad? Perdido, hay un refrán para eso, pero se me fue. eh, pues no es bueno, esa persona no se va a sentir cómoda y no va a poder seguir avanzando. Así que sí tenemos que llevar a esos niños al lugar apropiado para que continúen, este, en un segundo, porque ustedes me siguen escribiendo aunque saben que yo estoy en la reunión. Este, ay, Dios mío, se me fue. Anyway, les damos entonces todos esos contenidos para que las personas puedan sentirse a gusto, parte, en tiempo y espacio y motivados entonces a continuar aprendiendo. En el itinerario formativo diocesano en clave bíblica, eh, las comunidades de nivelación o las etapas de nivelación, de las experiencias de nivelación, surgen precisamente de esto que hemos estado hablando, de la necesidad de poder equiparar a los niños y llevarlos a la edad próxima para recibir el sacramento de la Eucaristía. Sabemos que vivimos en una sociedad eh, que está deprisa todo el tiempo y en la que hay mil situaciones a las que les ponemos la etiqueta de prioridad, porque ciertamente nos representan un reto para continuar avanzando, ya sea en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en diferentes cosas. Los que tenemos personas que cuidar, si tenemos alguna condición de salud, ¿verdad? Pues eso nos hace vivir más aceleradamente. En este tiempo no tenemos una ventaja que había antes, cuando nosotros quizá éramos pequeños y las familias vivían cerca y no importaba que mamá o papá trabajaran o que tuvieran algo, alguien siempre nos cuidaba y siempre alguien de la familia, estaba abuela, estaba la tía, los vecinos también eran más cercanos y siempre siempre había ese apoyo a los padres. En este tiempo eso no es tan común porque pues muchas veces los abuelos trabajan, los tíos también, o viven, o pues como en mi caso, que yo vivo en Caguas, mi mamá en San Lorenzo, mi hermana en Naranjito, mi papá en Río Grande, porque es difícil. Ahora mismo yo tengo unas ahijadas, ellas viven en Bayamón, yo en Cagua, los abuelos paternos viven en Yauco, los abuelos maternos viven en Atillo. Así que cuando a mí me piden, ¿verdad? Que me quede con ellas porque los papás, los dos son militares, el papá y la mamá, como pasó este fin de semana, pues yo tengo que decir que sí porque alguien los tiene que apoyar. Si yo no tengo nada, pues yo me quedo con ellos. Así que eso no lo hay en este tiempo. Por lo tanto, quizás es mucho más frecuente y más común que los padres opten por darle a los niños el espacio para estar en otras actividades en las que puedan tener cuidado extendido, ¿verdad? Deportes y otras cosas en las que la escuela se encarga en lugar de ellos tener la responsabilidad de llevarlos a la catequesis. Por eso entonces tenemos tantos casos que nos llegan de niños más grandes o de jóvenes más grandes que no tienen los sacramentos y que no han pasado por el proceso de las comunidades. Y en un momento determinado el Espíritu Santo alertó a alguien, ya sea a los abuelos, ya sea a los papás, ya sea a los tíos, y vienen y tocan la puerta de catequesis y dicen, mira, este nene no tiene sacramento, necesito que esté en la catequesis. Y ahí es donde nos llegan y nosotros decimos, oh, Dios mío, no tiene nada. Pero entonces, gracias a, ¿verdad? Esas experiencias, se desarrolla este proceso de nivelación. En el tiempo que esto surgió, que fue al inicio del itinerario, pues los niños, ¿verdad? Llegaban de 8 o 9 años, pero no habían participado en ninguna de las comunidades y estaban en desventaja. Así que integrarlos a Galilea o a Jerusalén de inmediato
era inapropiado para su desarrollo en la fe. Igualmente a los grandes, integrarlos a Betania o Emaús, pues si no saben nada, no han tomado nada, pues no es muy misericordioso que digamos. Así que entonces, al reflexionar en equipo, se decidió crear ese itinerario de apoyo en el cual se les da a los niños temas de las primeras comunidades y de Galilea para que el próximo año puedan acceder a su sacramento, a la Eucaristía. En el itinerario de nivelación es importante tomar en consideración algunas cosas que quizá no hemos pensado hasta ahora. A lo mejor tenemos la idea de que, bueno, nivelación, eso es, ay, discúlpeme que me está escribiendo una coordinadora consistentemente. Ok, ¿qué les estaba diciendo? Ok, en ese proceso de reflexión que vemos que esto está sucediendo y que nos damos cuenta de que ciertamente es importante atenderlo, que no podemos dejar a ese niño ahí, también nos damos cuenta de que no necesariamente por ser nivelación es algo que sea menos importante que el itinerario en sí mismo, sino que todo lo contrario. Como les dice aquí, el itinerario de nivelación requiere un catequista que sea solo para ese proceso. Y el itinerario de nivelación tiene duración de 1 año aproximadamente. No es un proceso que podamos, como dicen por ahí, patear. No, es un proceso que requiere mucho cuidado, mucha atención, porque ese niño no tiene nada. Y ahí es donde nosotros vamos a tratar de nutrirlo lo más posible. Por lo tanto, ese catequista de nivelación es un catequista que, como luego más adelante les va a hacer énfasis Bruni, necesita estudiar y conocer todas las comunidades para poder tener la autoridad en conocimiento para desarrollar esos contenidos. Así que si no lo ha hecho, pues entonces durante el proceso lo va haciendo, pero no puede ser una persona que no domine el itinerario, porque entonces no va a funcionar, porque esto no es un proceso para salir del paso, es un proceso para tratar de de darles a esos niños una riqueza en experiencia y en vivencia. Eh, Tratar de entonces despertar esa opción libre por la fe y por desarrollarse en la fe, porque es una opción libre. Entonces, por eso, por más que nosotros le demos catequesis a un niño, a un joven o a un adulto, si esa persona no abre, como la canción que les quería mostrar ahorita, si esa persona no abre la puerta de su corazón, ¿verdad? Pues nada va a pasar ahí, por más que nosotros hagamos mil cosas. Así que, ¿qué nos toca a nosotros? Brindar un mensaje y una experiencia que sea tan genuina, tan cuidada y tan desde la reflexión y el amor que tenemos, ¿verdad? Por el proceso de evangelización, que ese corazón se sienta tocado, que podamos lograr que ese niño, ese joven o ese adulto opte libremente por abrirle ese corazón al Señor y entonces empezar ese proceso de crecer y madurar en la fe. Así que, eh, como les estaba diciendo, pues debe durar 1 año porque la cantidad de temas desde los cuales hay que preparar varios subtemas y experiencias no se puede cubrir en un periodo menor. Igualmente es la situación con los jóvenes para confirmación. Me estoy concentrando en los pequeños, pero es lo mismo para los grandes. Nunca se coloca a un niño o joven directamente en una comunidad preparatoria al sacramento si éste no ha tenido experiencias previas de comunidades. Hay que llevarlo a nivelación. Es posible
que los catequistas, por no querer que los niños en nivelación se sientan diferentes a los demás, que esto es algo que me han traído en otras ocasiones, deseen, por ejemplo, darle nombre a esa comunidad, ¿verdad? O a ese itinerario. Y sé que ustedes son locos buscando nombres para nuevas comunidades, pero aunque eso es comprensible porque estamos enamorados de la catequesis, hemos de saber que el itinerario catequético en clave bíblica es como es. Estas comunidades son las únicas que va a haber, porque ese es el proceso, ese es el proyecto, ese es el plan. Ahora, sí, luego de reflexionar, una preocupación que en específico tuvo una de las coordinadoras que estuvimos hablando hace unas semanas, precisamente pues lo que pude interpretar, ¿verdad? De esa preocupación de ella, es esto que les estoy diciendo aquí, que quizá no quería o no quiere, y lo puedo entender y lo valido, y al dialogarlo, ¿verdad? Con otros miembros de la comisión y al dialogarlo también con otras personas, realmente algunos niños se pueden sentir diferentes en cuanto a que ellos están en un grupo que no tiene nombre o que se sientan, no se sientan parte de la comunidad catequética. Pues entonces, en ese sentido, lo que, como les digo aquí, si no se autoriza darle nombre de comunidad bíblica, pues esa práctica puede alterar el conocimiento que se tiene del itinerario y dar paso a otros disloques. Cada una de las etapas o comunidades tiene su sentido y su significado y su razón. Entonces, sí es importante rescatar la palabra nivelación, porque cuando estamos dialogando con los papás y con las personas que acompañan a los niños, sabemos que es muy fácil que ellos entiendan que, ok, está aquí y luego va para el sacramento. Eso es automático. Todos los papás quieren que eso sea como un expreso, porque quizá no entienden, no comprenden lo que estamos ahora, ¿verdad? Lo que les estoy comentando, que la fe de los niños, al igual que de los jóvenes y los adultos, requieren un proceso. No, es como nosotros cuando nos explican algo nuevo, cuando sale una carta nueva de la iglesia, cuando hay un proceso nuevo, cuando sale algo en el gobierno, cuando por ejemplo, tuvimos que empezar a utilizar lo de los malbetes digitales. Pues ok, me lo estás diciendo, pero ¿qué se come eso? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué eso es importante? Pues entonces tengo que empezar a interactuar con la plataforma, ver cómo brego con el celular, abrir la pantalla, empezar a usarlo y poco a poco es que me voy habituando, lo voy entendiendo y lo digiero, ¿verdad? Lo diseño y lo digiero. Pues es lo mismo. Entonces los papás, es importante que desde el inicio sepan que ese niño o ese joven va a un proceso de nivelación que va a durar este periodo para entonces al próximo año colocar a ese niño en la comunidad que le va a llevar al sacramento. Eso es bien importante que se les diga y se les pregunte si ustedes se hicieron entender, porque cualquier malentendido va a ocasionar un malestar, una presión, quiero hablar con el párroco, quiero hablar con el vicario, quiero hablar con la coordinadora, quiero hablar con el obispo. Eso va a ocurrir si no está claro, ¿ok? Así que es importante, pero aunque es importante rescatar la palabra de nivelación, pues sí, en ese proceso de reflexión, pues estamos abriendo la puerta y dando la opción que se pueda entonces llamar a esa comunidad de nivelación cimientos. Ese nombre lo puede tener. No es obligatorio, pero si usted quiere que la comunidad de nivelación tenga un nombre, pues el nombre que les estamos dando es cimientos, que significa e implica espacio de preparación para el desarrollo de la fe, la vida y la misión en comunidad parroquial, ¿verdad? El inicio. Y nos compartió una de las coordinadoras el fundamento, que entonces lo estamos anclando en la porción de Mateo 7, 24 al 27, que dice: si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre una roca.
Cayó de la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán, del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó una casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esta casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre, palabra del Señor. Bueno, en este caso, el signo que le damos a la comunidad, pues precisamente es la roca, una piedrita, puede ser el signo. Y de esta manera, pues podemos entonces estar un poquito más tranquilos, el corazón de los catequistas y de los coordinadores, de que ese grupo de niños que está en nivelación no se sienta diferente o aparte, ¿verdad? Sino que se sientan que, pues mira, también estamos en una comunidad que tiene su nombre y tiene su roca, pero no interfiere con el proceso de comunidades, de itinerario en comunidades bíblicas que ya está establecido. Ok. Sí, este documento se los voy a compartir en el chat y en el Drive, así que no se preocupen. Em, entonces, los contenidos de la catequesis para nivelar los catequizandos que llegan por primera vez con diferentes edades. Este documento es el original. Esta otra parte es la original. 7, 8 y 9 años, pues el primer año vamos a trabajar con los contenidos de las comunidades de Nazaret, Belén y Río Jordán, que son estos temas primordiales que entonces vamos a desarrollar durante ese año en diferentes encuentros, en diferentes cosas. Importante que si tenemos encuentros parroquiales, si tenemos actividades, estos niños tienen que integrarse también y sus familias. No los vamos a dejar aparte porque están en una comunidad de nivelación, sino que lo único que van a tener aparte es el proceso, ¿verdad? De catequesis. Y el segundo año, ¿verdad? Que ya entonces vamos al sacramento, van a la comunidad de Galilea. Los de 10, 11 y 12 años, pues tenemos entonces ese primer año con estos temas, estas áreas importantes. Les hablamos la comunidad, los formamos en la comunidad de Galilea y el segundo año, ¿verdad? Luego que terminamos, la nivelación sería hasta aquí. Cuando dice primer año, ese es el año de nivelación. Y cuando dice segundo año es que pues ya después de ese año de nivelación pasamos a la comunidad correspondiente de acuerdo a esa edad, ¿verdad? No podemos ponerlos más de esas edades porque serían o muy pequeños o muy grandes. Y entonces serían estos temas. Los de 13, 14 y 15 años, 15 y 16 años, pues el primer año trabajamos todos estos temas y aquí les dice de dónde es, de qué comunidad es el tema. Y luego el segundo año van a Emmaus. Entonces, cuando hablamos, si ustedes se fijan, pues sí pueden ser 7 temas, 8 temas, 9 temas, pero no es, el tema no es el título del tema no es todo el contenido, sino que este título abarca muchas cosas que tenemos que desarrollar porque no estamos en una clase de matemática, español ni inglés. Estamos en una experiencia de vida. Entonces, los encuentros, materiales y experiencias para esta guía de temas deben ser cuidadosamente preparados para que puedan generar el interés e impacto deseado en el catequizando. Hemos de recordar que este niño o joven necesita muchísimo más porque no cuenta con unas bases. La ilusión y el buen trato del catequista, la entrega y compromiso con el plan de evangelización de Cristo es medular. Así como el que ese catequista tenga una vida de oración, comunión y misión activa fuerte, ¿verdad? Activa y fuerte, perdón. El catequista de nivelación es testigo y ejemplo. Este catequista de nivelación tiene que ser un catequista, bueno, de los que más maduros esté en su proceso personal de formación, de fe y de crecimiento. Porque ese catequista va a tener que responder muchas preguntas, porque ese niño que no tiene una base, pues va a tener todas las preguntas que ya le fueron contestadas a los que sí la tienen. Así que ese catequista necesita tener
un buen fundamento, estar bien, ¿verdad? En cuestión de fe y en cuestión de su identidad cristiana, católica. Y tiene que tener mucha misericordia, mucho amor y mucha intención de lograr un cambio y una diferencia en la vida de estos niños cuyo primer contacto con todo lo que va a ser su desarrollo, ¿verdad? Inicial en la fe, lo va a tener en esa comunidad de nivelación. Recomendamos estar en comunicación con los catequistas de nivelación de otras parroquias y brindarse apoyo, compartir ideas, hacer planificación de encuentros en conjunto, de manera que todos se sientan acompañados y haya diversidad de experiencias e ideas. Nosotros estamos a las órdenes para apoyarlos, pero eh, a mayor integración tenemos y a mayor comunicación tenemos con los demás, más seguros nos sentimos y fluye la creatividad. Yo entiendo que durante este año y el año anterior, eso es algo que hemos ido logrando y hemos avanzado mucho, porque si ustedes se fijan, nosotros ahora nos comunicamos mucho. Hacemos muchas cosas en conjunto. Hay muchos catequistas y muchos coordinadores que tienen sus, ¿verdad? La comisión les ha delegado cosas, delegado las actividades de los últimos 2 años prácticamente, aunque las hemos guiado, ustedes son los que las han coordinado y las han desarrollado. Las jornadas las desarrollaron los catequistas y los coordinadores, la misa de envío la desarrollaron los catequistas y los coordinadores. O sea, la realidad es que hemos podido corroborar que todos ustedes, todo el equipo de casi 1000 y pico, y los coordinadores son totalmente capaces de desarrollar la catequesis diocesana al máximo y todo lo que hace falta para ella. Han podido demostrar que en equipo se puede elaborar lo que sea que nos pidan y queda bien. Que el compromiso y la formación es mayor que el temor a equivocarse. Que a veces el temor es lo que no nos deja, pero ustedes han demostrado que ese amor, ese impulso, ese deseo, ese conocimiento, esa fe puede más. Y entonces ese es el estilo que vamos a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, así como hizo la hermana Creta fue un excelente ejemplo en nuestra diócesis de lo que es el liderazgo en equipo. Y por eso, a 2 años de ella no estar, todo sigue, ¿verdad? Fluyendo, porque los cimientos que ella dejó y la manera como nos enseñó es la manera apropiada. ¿Y cuál es esa manera? Es desarrollar el liderazgo de todo el mundo. Y que todo el mundo pueda participar, que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo se pueda ocupar. Así que a veces cuando nosotros los llamamos y les decimos, mira, necesito que me ayudes con esto, mira, que qué sé yo qué, es porque tenemos la confianza en esa capacidad y porque queremos que todo el mundo se pueda dar cuenta de cuánto puede hacer, cuánto puede lograr, cuán capaces son. Así que en este caso de la liberación, pues mucho más todavía es importante que ustedes se integren para que entonces se nutran unos de otros, bajan los niveles de angustia, bajan los niveles de ansiedad, el tiempo se aprovecha mejor, porque no es lo mismo yo querer hacer todo un manual o toda un encuentro sola o 20 encuentros sola que yo unirme a los 34 catequistas que están nivelando o a los catequistas que están nivelando y a otros que me quieran ayudar y en conjunto ir desarrollando o yo hacer una parte y el otro hacer la otra y nos los compartimos, ¿ven? Eso es lo que necesitamos comenzar a, a ejercer. Así que entonces les voy a dejar con Bruni ahora y luego que Bruni termine, pues contestamos todas las preguntas que tengan. Así que adelante, doña Bruni. Muy buenas noches. Les aseguro que el corazón se me quiere salir por la boca, porque es la primera experiencia que tengo dialogando para darle una charlita, ¿verdad? Me he comunicado con muchos de ustedes porque hemos compartido en diferentes ámbitos de este proceso catequético y espero
servirles de recurso y les voy a hablar desde mi experiencia como catequista de nivelación que fui por un tiempito prolongado en mi parroquia. Lo primero, como nos indicó Sandra, de este catequista de nivelación, es que tiene que estar enamorado del itinerario catequético, o sea, conocer bien todas esas comunidades y el fundamento básico o las enseñanzas básicas que hay en cada una de ellas. La diócesis nos ha dado esta tablita, que fue la que Sandra les presentó, para que nos sirvan de guía. Y lo importante para comenzar es que si tú vas a hacer la catequista de nivelación de niños de 7, 8, 9, debes dominar a profundidad lo que es Nazaret, Belén y Río Jordán. Si eres catequista niveladora de niños de 10 a 12 años, debes conocer el itinerario catequético desde Nazaret hasta Galilea. Y si eres la catequista de nivelación de 13, 14, 15 y 16, tienes que conocer completo el itinerario catequético. Es fundamental y fue la base que yo utilicé cuando comencé y para la gloria de Dios comencé a ser catequista de nivelación antes de que se hubiera dado la tablita o la guía para nivelación. ¿Qué yo hago o qué yo hacía? Lo primero que yo hacía era coger el listado de temas. Yo voy a trabajar esta noche con las edades de 13, 14, 15, 16. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil bajar que subir. Y entonces les voy a dar de ejemplo el proceso para nivelación de 13, 14, 15 y 16. Lo primero que yo hago en esa parte de nivelación, hay básicamente 17 temas fundamentales o guías. Eso no quiere decir que tú vas a nivelar en 17 clases, que son 3 meses y un día de clase aproximadamente. No. Cada uno de esos temas hay que desglosarlo, hay que desmenuzarlo. Y lo primero que yo hago es preparar un prontuario. Un prontuario con todos los temas. Déjame ver si lo tengo por aquí. Se me perdió ahora. Show. ¿Dónde está el prontuario? Lectio. No sé. No lo veo ahora. A ver, ¿Es alguno de los documentos que me enviaste, Bruni? el prontuario no te lo envié. Okay. Si yo te lo acabo de enseñarlo ahorita. Déjame ver. Ok, es que tengo que bajar la pantalla. Perdón, no estoy muy experta en esto de, como nos enseñó Padre Cardona, inventar palabras, de sharear documentos. Yo siempre trabajo con un prontuario donde pongo todas las fechas, como ven en esta esquina de aquí. Esta es del 2023, pero es un modelo para que ustedes vieran todas las fechas que yo tengo disponibles y también incluyo pues actividades especiales que hay entre medio donde no voy a poder dar catequesis. En nuestra parroquia ocurre mucho eso porque nuestra catequesis es los sábados y pues todas las actividades diocesanas ocurren mayormente los sábados. Pues tenemos que estar bien atentos al tiempo que disponemos para poder dar una catequesis efectiva que no se separe de ese crecimiento espiritual del niño para que los fundamentos que él desarrolle lo lleve al sacramento, no para el sacramento. Pues ahí voy ubicando primero las fechas, veo la cantidad de temas a desarrollar y entonces voy colocando. Por ejemplo, en el primer nivel, en la primera etapa de nivelación son solamente 9 temas,
Pero esos 9 temas no quiere decir que tú los vas a cubrir en 9 días. Vas a desmenuzar y desarrollar esos 9 temas. ¿Cómo era que yo quitaba el share? Se me olvidó. Ah, ok, ya. Esto. Ok. Hay un tema fundamental, básico y necesario en todos los niveles, y es el tema de la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestras comunidades catequéticas y la fe católica cristiana se basa en la Biblia. Pues yo voy a comenzar con un ejemplito de eso. No sé si ustedes tienen el documento disponible, el documento de los temas. En el de 13, 14, 15, 16 años, el primer tema, el tema número 1, es: con el bautismo nacemos a la vida en el Espíritu, penetramos a la iglesia, bautismo de Jesús. 13, 14, baja, 13, 14, 15. Ahí. Bautismo de Jesús, renovación del bautismo. Si se fijan, entre paréntesis dice Río Jordán, pues tenemos que conocer en profundidad cuáles son las bases y fundamentos de lo que nuestros niños desarrollan y esa experiencia espiritual que ellos reciben de Río Jordán. Y el segundo tema que dice: conozcamos la Biblia, orar con la Biblia. Todos sabemos que orar con la Biblia lo basamos en la lectio divina, pero tú no solo le vas a enseñar la lectio divina en ese conozcamos, en ese segundo tema, porque y si nunca han abierto la Biblia, si nunca han buscado el capítulo, el versículo, si no conocen cuántos libros tiene la Biblia católica versus otras Biblias, si no conocen la diferencia de eso, pues esos niños de 13, 14, 15, 16, inclusive yo los daba desde los pequeñitos, tienen que conocer la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Luego vemos que dice la desobediencia de los primeros seres humanos y que está en Galilea. Los próximos 3 temas son de Galilea, pero no es solamente darle Génesis, la desobediencia o nos arrepentimos y somos perdonados, no es solamente como coger ese tema así bien efímero por encima, y la celebración del sacramento de la reconciliación. No es solo enseñarles a irse a confesar, sino que tiene un proceso. Voy a coger esa parte hasta reconciliación de algunos PowerPoint que yo trabajé para desarrollar esos temas. Comenzamos. Voy a hacer share otra vez, Sandra. Ok. Déjame ver, me voy a hacer una experta aquí ahora compartiendo. Ok. Share. Este tema de la Biblia, yo no lo comienzo ahí, porque como sé que en los próximos temas la importancia de dominar todas las comunidades y conocer las comunidades es que tú puedes jugar con los tiempos litúrgicos donde estás parado con ese grupo y con los temas, y puedes unirlos, puedes separarlos, los puedes dar individual o los puedes dar como un continuo. Un ejemplo que les muestro aquí es que en este grupo particular, cuando yo di a estos jovencitos, yo comencé el encuentro de Dios como Padre que nos ama, y comencé hablándoles de la creación, del Génesis, y fui desglosándole y hablándole de todo lo que sucedió con Adán y Eva. ¿Tú puedes seguir admitiendo, Sandra? Todavía están llegando gente. Del Génesis, fui hablándole, hasta que llegamos al globo, al mundo, a nuestra humanidad. Y de ahí, pues entonces le toqué un poquito de Nazaret, que tiene que ver
con la doctrina social de la iglesia, que es la creación, y mi responsabilidad como parte de la iglesia de proteger esa creación. Este PowerPoint no fue solo para un día, fue para varios días. Y entonces vamos desarrollando ese tema de responsabilidad social de la iglesia desde la creación y para la creación. Y vamos viendo todo esto que Dios creó con ese amor para nosotros, que es el amor de Dios, que se da también en Nazaret y Belén, hasta preguntarle dónde podemos encontrar todo esto. Y ahí entonces yo los llevo a la Biblia y ahí desarrollo todo el tema desde los orígenes, la historia de la salvación, y vamos en ese camino y le doy el paseo desde la creación hasta llegar desde el pueblo donde vivimos, desde donde salimos, Puerto Rico, hasta llegar al pueblo de Israel, que es donde se da todo este proceso bíblico, Palestina. Y entonces ahí comenzamos a profundizar en el tema de la Biblia, qué es la Biblia, cómo se hace, cómo se empezó a escribir la Biblia, todo ese proceso. Ahí les doy el desglose de la cantidad de libros del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Seguimos en ese proceso y vamos definiendo todo ese proceso. Una vez terminado eso, todavía ellos no saben buscar en la Biblia, ¿verdad? Pues entonces yo los llevé, ese es el tema de Biblia nada más. Después yo los llevé a cómo van a usarla. ¿Lo ven? ¿Lo están viendo? No, dice algo mal. Espérate, en vez de compartirlo. ¿Dónde está? ¿Cómo van a usar el segundo proceso en el tema de la Biblia? Es cómo van a usar esa Biblia. Y entonces, dependiendo el tipo de grupo y el tipo de estudiante, pues vas a trabajarlo quizás un día, 2 días, 3 días, dependiendo cuán rápido ellos puedan alcanzar el dominio de buscar eso en la Biblia, desde ejercicios de las abreviaturas, juegos. Esto es un llena blanco que los rojitos va apareciendo poco a poco en ese PowerPoint. Después le explicamos cómo se ve en la Biblia literalmente. Y vamos haciendo una serie de juegos. Nosotros tenemos una bendición, ¿verdad? En nuestra parroquia, que son las pizarras electrónicas, que nos ayudan mucho en este proceso porque ellos pueden escribir en el mismo PowerPoint según se los vamos presentando. Y así sucesivamente vamos trabajando y después yo les hago jueguitos de Menti, de Life Worksheet, esto que está aquí, lifeworksheet.com, tiene una serie de actividades increíbles que son súper útiles para la catequesis. Los niños pueden, yo creo que a la edad de 13, 14, 15, 16, no hay niño que no tenga un celular, o menores que eso, y ellos contestan en su celular y te envían a ti, catequista, su respuesta, que lo puedes hacer para evaluar el proceso del día de catequesis, o lo puedes usar al otro día para evaluar a esos nenes. Y yo les aseguro que es increíble la cantidad de temas que tú puedes encontrar en esas páginas y para hacer ejercicio con tus niños. Y entonces los nenes te contestan y te lo mandan a tu email si lo vas a hacer de forma individual, o se puede trabajar y contestar en la pizarra grupalmente. Proyectas el ejercicio y ellos van contestándolo. Pueden hacerlo en competencias de grupo, de diversas maneras. Luego de ese tema, comencé entonces con lo que era, con lo que es
Galilea. Comenzamos con el credo porque es el fundamento No es de de Galilea, es de Jordán. católica. No sé, stop share. Ok. Y luego del credo, trabajamos entonces la alegría del perdón. Perdón, en la Biblia también dediqué, después que ellos aprendieron a buscar en los libros de texto, capítulo, versículo, se trabajó la lectio divina para que ellos aprendieran a utilizarla correctamente. Primero, pues tenemos que darle el ejemplo de cómo se hace la lectio divina paso a paso, dándole las respuestas a ellos para que puedan tomarlas de ejemplo y después, entonces, en el proceso catequético, cuando vayamos a otros temas, entonces ellos recuerden la escalerita que está ahora se me olvidó si es en Galilea o en Belén, que está esta escalerita. Belén. En Belén, gracias. Es que yo los tomaba de los libros, yo me robaba los libros de las catequistas para poder hacer los PowerPoint por los niveles. Y después que ellos tengan esta experiencia, entonces, pues ellos poder trabajar en grupo la lección divina que hay que hacer diariamente. Entonces, luego pasamos a Galilea con la alegría del perdón y vamos tomando del cuaderno de Galilea cosas para ampliar ese tema. Vamos definiéndole ese perdón de Dios, lo que la fe nos va guiando, nos va enseñando. Y yo no solo tomaba el libro de Galilea, sino que googleaba de sites católicos. Siempre tenemos que recordar, ves, ahí tengo la lección divina para Marcos 12. Siempre le pongo las lecturas porque hay niños que no, o se les queda la Biblia, o estaban con el papá y le tocaba con el papá y se les quedó, etcétera. Casi siempre suelo añadir las lecturas. Y entonces, ahí yo no les dije nada de cómo confesarse ni nada de eso, sino cómo ellos desarrollar y cómo ellos van viendo el amor de Dios en ese proceso. Luego, pues entonces se les enseña de dónde o cuáles son nuestras guías, cuáles son las guías que usamos, lección divina, para saber si estamos bien o mal, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados? Yo comencé. Se nos congeló Bruni. En lo que Bruni regresa, les comento que no todos tenemos ciertamente unas facilidades electrónicas en nuestras parroquias, pero eso, ya regresaste. Le estaba diciendo Sí. algo que regresabas, que no todos tenemos una, unas facilidades electrónicas en nuestra parroquia, a lo mejor no todos tenemos para proyectar PowerPoint, pero ciertamente estas ideas las podemos adaptar a los recursos que tengamos. Continúa, Bruni, fue que te congelaste. Me congelé. No sé si escucharon la primera parte de Galilea, que era No, cuando te quedaste introducirlo. en el slide, te quedaste en el slide y ahí te congelaste. Ok, pues le presenté el PowerPoint y no sabía que estaba congelada. De Galilea, donde la primera parte es introducirlos en el amor de Dios, sin hablarle de pecado, sino todo lo misericordioso que es Dios. Y entonces después lo lleva a que hay que tener un cumplimiento de la ley.
y los llevamos a la realidad de la vida, que se cumplen las leyes del Estado, lo que ellos tienen más cerca, las leyes escolares, los reglamentos y todo eso, para llegar, ¿ves? Repasamos un poquito de historia, de la Constitución, del escudo, todo eso, hasta poder llegar a la Biblia, a Dios y ese proyecto. Siempre tenemos que mirar un poquito de la historia de salvación para ver cómo Dios fue trazando ese caminar con misericordia, porque en la historia de salvación vemos santos que también fueron pecadores, y nosotros en nuestra actualidad estamos tratando de caminar hacia la santidad, pero este no es un camino recto, es un camino en zigzag, ¿verdad? Subimos y bajamos, no es un camino recto. Pues yo siempre trabajo la historia de salvación un poquito para seguirlo, para que ellos visualicen que esto ha sido un proceso y que ellos también van a tener un proceso. Y a base de qué, cuáles van a ser las guías para ello. Pues mira, los 10 mandamientos. Y entonces ahí trabajamos. Los 10 mandamientos, se me fue algo por aquí. Los 10 mandamientos. Mira, repetí algo por acá. Ese slice me brincó algo por ahí. Y ahí, pues, no es una clase de un día, es una clase de varios días. Y después, pues entonces, además de darle los 10 mandamientos, déjame ver, le trabajamos los actos de misericordia y los pecados capitales y los contrapecados capitales, cómo convertir esos pecados capitales en positivos. Y después entonces es que le hablamos del proceso de reconciliación y se dialoga con el párroco, pues ellos pueden tener ese proceso de reconciliación. La importancia de desglosar estos temas y ponerles unas fechas tentativas es que, por ejemplo, estos niños de 13, 14, 15 y 16, la experiencia en nuestra comunidad es que llegan sin sacramento de primera comunión. Es costumbre en nuestra parroquia que estos niños hagan su primera comunión el Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía. Pues el catequista de Jerusalén se tiene que asegurar de haber cubierto los temas desde Nazaret o desde el tema 1 hasta el tema 10, antes de que llegue la fecha de reconciliación y ver el tiempo que le queda para cubrir después de Cuaresma los temas subsiguientes, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas adicionales que tiene que cubrir de la comunidad de Betania después de Cuaresma. Y como sabemos que la Cuaresma en unos años es más tempranito y en otros más tarde, es por eso que tenemos que jugar con ese temario que nos da de guía la diócesis. Preguntas, dudas, se enredaron más. Yo solo trabajé para ustedes esos 5 temas para darles una idea del comienzo. Sandra, son todos tuyos. Gracias, Bruni, de verdad que excelente, muchas gracias. Miren, como le estaba diciendo ahorita, cada uno tiene sus recursos, cada parroquia tiene sus recursos. Siempre aspiramos a tener mejores, ¿verdad? Facilidades y cosas para poder trabajar, pero podemos trabajar con lo que tengamos, ¿ok? Porque no necesariamente en todos los países, bueno, hay, por ejemplo, en India, todo se trabaja en la tierra, sentadito en el piso, en la tierra, y la tierra es la pizarra y es escondido porque no se permite estudiar ni evangelizar a las clases, a las castas, que es como ellos les llaman, más pobres. Así que no nos debemos sentir estresados u obligados a tener un estándar de, pues quizás, pues Bruni tiene la posibilidad de hacer el PowerPoint, en su parroquia hay una facilidad, pues sí, pero a lo mejor en otras parroquias no. Pues nosotros bregamos con lo que tenemos. En el libro de Jerusalén y en otros libros, ustedes tienen en las últimas páginas un anejo que les habla de por edades qué cosas
se pueden hacer con los niños, en qué edad están, cómo trabajamos cada lección, les da unas ideas, les dice qué actividades por edad se pueden llevar a cabo y ahí pues les habla de juegos, les habla de debate, hacer manualidades, así que hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer. Claro, estamos cortos de tiempo, pero lo importante es la calidad de ese contenido y de ese tiempo. Es mucho mejor que sea de calidad y no de cantidad. O sea, si en una hora lo que yo puedo hacer es una actividad que me da un mensaje, que los niños la internalizan, eso es lo importante. Porque no me vale de nada cubrir un montón de cosas en una hora, hora y media y que se vayan como llegaron. ¿Ven? La experiencia, como decía Bruni, si estamos trabajando los temas de la Biblia, tengo que ir con ellos al principio, porque si no saben la diferencia entre una Biblia católica y una protestante, si no saben lo básico, no van a poder entonces tener el fruto que esperamos. Y entonces el trabajar con ellos eso, el ver cómo se divide, que unos digan, voy ahora contigo, Norma, que cuántos libros tiene y cuál es el libro tal, o cuáles son del Antiguo Testamento. Y ven, y vamos a leer. O sea, es la experiencia, es tocar los temas, pero sí que sea significativo. Y que si no tenemos quizá unas herramientas o una habilidad, eso, mira, yo no sé hacer eso, pues búscate uno de la pastoral juvenil que te haga el PowerPoint que están colaborando con nosotros, o búscate alguno de los catequistas que sea bueno en manualidades y que entonces ahí te ayude a hacer un papelito, una cartulina con la Biblia y a ponerle, ven, es cuestión de que dentro de cada una de nuestras realidades nosotros podamos ser lo más efectivos posible. Siempre pensando, yo siempre pienso en mis catequistas. Eh, que fueron magníficas y no tenían nada de esa tecnología, era en la marquesina de la casa, sentados en círculo y sin embargo lo que aprendí nunca se me olvidó y lo pude poner en práctica porque lo más importante que tenía ella era la intención y la acción para lograr dejar esa huella y crear esa curiosidad y ese despertar para que el fruto, ¿verdad? Pues surgiera. Norma, tú tienes la mano levantada. El micrófono. Sí, déjame ver si te puedo dar ajá, ya. Ya el micrófono está abierto, puedes hablar. Ahora lo volviste a cerrar. Ahora, no te escucho de todas formas. Escríbenos la preguntita en el chat y entonces la revisamos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna idea? Este es el momento de preguntar, de quejarse, de hablar. Cuéntenme. Saludos, ¿Quién por aquí no? Tamara, Ajá, adelante. por aquí Tamara Llámate. de Inmaculada Concepción de Juncos. Ajá. Yo soy de la comunidad de Jerusalén, pero sí, pues quise formar parte esta noche pues para aprender, Excelente. para siempre estar entonces al día. Eh, Escuchando lo que están entonces diciendo, quiere decir que esos niños de liberación están a su ritmo, van obviamente a su ritmo, Ajá. así que cuando les toque recibir sus sacramentos, no tenemos que presionarnos para que lo cumplan junto con los demás que están corriendo en sus comunidades. En ese ¿Es año correcto? no. Exacto, en ese año no, porque ellos van a estar un año primero en nivelación. Y cuando termine ese año, tú los pasas a la próxima comunidad, que en este caso sería Galilea o Jerusalén. Pero en ese año de nivelación, tú estás trabajando con ellos desde cero, como un bebé. Están aprendiendo a caminar, ¿verdad? Digo, un bebé no aprende inmediatamente a caminar, aprende Ujú. a chupar, se coge las manitas, se toca los pies, o sea, están en ese proceso. Luego de todo ese año, ya entonces está listo para integrarse al grupo regular para el sacramento, sea Galilea, sea Jerusalén. Por eso es que no pueden ir directo a ese grupo, porque van a estar perdidos.
Porque un niño que empezó en la primera comunidad y ya va por Galilea, ya ese niño está formado. Aunque nosotros creamos, mira, a veces nosotros pensamos, nos pasa todo, decimos, "Ay, este niño no ha aprendido nada, pero estos niños no saben nada. Van a hacer la iniciación a la Eucaristía y no saben nada. Miren, sí saben. Lo que pasa es que cada etapa vital, cada edad, nos da a nosotros una manera particular de expresar lo que sabemos y de compartir lo que sabemos. Cuando uno es niño, hay unas prioridades en la vida que son ¿cuáles? Jugar, jugar y jugar. Esas son las prioridades. Así que a lo mejor ustedes no tienen el mismo insumo que obtienen de un adulto, pero créanme que ellos están listos. Si hemos hecho un buen trabajo, una buena misión en ese proceso, ellos están listos. Y poco a poco, según vayan madurando, esa semillita, eso que aprendieron, se va integrando a lo próximo que reciben y lo ejemplarizan en la vida, en el día a día. Entonces, los niños hay que dejarlos ser niños. La catequesis no es la escuela. Nosotros no examinamos para ver cuánto conocimiento tienen. Nosotros compartimos con ellos nuestra experiencia de fe mediante acciones concretas que se traducen en juegos, en enseñanza, en explicación, en vivencias, en atender sus necesidades, porque como hemos hablado otras veces, puede ser que estamos hablando el mismo tema que de la Biblia, y de momento hubo un suceso y alguien lo expresó, o un niño está triste, o un niño está retraído, o hay un problema. Miren, a mí me ocurrió en una ocasión cuando daba catequesis en San Juan, en la parroquia del Espíritu Santo, que yo estuve viviendo un tiempo allá, y es un escenario diferente porque los niños de esa parroquia en específico, de esa comunidad, son una comunidad que mayormente integrada por extranjeros y el párroco siempre nos hacía énfasis en que teníamos que avanzar en el proceso, prepararlo lo más posible porque podía ser que al próximo año ya ese niño se hubiese ido, ¿verdad? Porque van y vienen. Y yo tuve una situación, yo creo que fue como la segunda semana que yo estuve allí, que dos niños por poco se dan. Y estamos hablando de 8 o 9 años. La mirada, cuando yo me di cuenta del problema, yo me aterré, porque la mirada era una cosa, era una mirada como de un adulto que está, bueno, como las películas, terrible. Y esa hora entera se fue en trabajar y manejar las emociones, ¿verdad? Lo que somos como hermanos. Y lo que yo utilicé precisamente fue una porción del libro que era bíblica. Entonces, a lo mejor tenemos una situación y podemos utilizar algún pasaje, nos acordamos de algún libro de la Biblia y podemos utilizarlo para trabajarla. Y eso es catequesis también. No Sandra, necesariamente, ajá. termina tu pensamiento, perdón. Así que no necesariamente el contenido detallado que hemos preparado al final es el que vamos a necesitar para ese día, pero sí nos tenemos que asegurar de que el mensaje o lo que queremos trabajar se traduzca en esa experiencia de ese día. Y suele pasar. Y también eso es así con los adultos, también los que son catequistas de Rica, es importante que tomen en cuenta eso. Un adulto que llega a Rica tiene múltiples vivencias, situaciones y circunstancias y nosotros debemos priorizar la persona. Si hay alguien que tiene una situación, esa es la prioridad. Ahora, como somos catequistas formados, vamos a buscar la manera de atender la situación desde los contenidos mismos que estamos trabajando. Y ahí tenemos la palabra, tenemos los libros de la iglesia o tenemos el proceso. Si estamos hablando de reconciliación, si estamos hablando de mandamiento, pues aprovechamos y le damos sentido real de vida cotidiana al tema que estamos trabajando. Por eso es que entonces el catequista tiene que estar concentrado e inmerso en esa misión, porque todo nos funciona, todo nos ayuda a completar, ¿verdad? Lo que queremos. Ajá, Bruni. Sí, mira, que estaba mirando la pregunta de Norma Ah, no le y quizás muchos tienen una duda similar. Tenemos, lee la pregunta, por favor, porque no. ok, Norma nos escribe, mi pregunta es en lo que discutió Bruni. En ese primer año de esos adolescentes, ¿reciben ambos sacramentos, inclusive Betania? Mira, quiero que todos
visualicen bien esto. Tenemos 3 grandes grupos de nivelación. Yo tomé el grupo de nivelación mayor, que son los niños que nos llegan de 10, 11 y 12 años sin ningún sacramento, cruditos, sin nada, sin nada. Si en ese primer año, si se ponen de acuerdo con el sacerdote, hemos tenido niños que ni siquiera tienen el bautismo. En ese proceso de ese año, ellos se bautizan y reciben su primera comunión, pasan la experiencia hasta Galilea y entonces el año siguiente se ubican en Betania. No es que le vamos a dar, perdón, eh, llegan hasta la experiencia de Betania y después pasan a la experiencia de Emmaus. Pero, y entonces, por ejemplo, los de 7, 8 y 9 años que nos llegan, ellos pasan esa experiencia de ese primer año de Nazaret, Río Jordán, y al año siguiente pasan al grupo regular que tiene su parroquia de Galilea. Los niños que llegan de 10, 11 y 12 en ese primer año van a vivir la experiencia desde Nazaret hasta Galilea en ese primer año y reciben su reconciliación en ese primer año y el año siguiente pasan a un grupo regular de Jerusalén. No es que ellos van a seguir como grupo lo que se llamaría nivelación, no. Ellos tienen un año de nivelación de acuerdo a la edad y entonces pasan al grupo correspondiente al segundo año, que por lo general ellos van a estar un añito por encima del resto de niños de Jerusalén. Por ejemplo, si tenemos un niño que nos llega de 12 años, tiene esa experiencia a los 13 años y que hace la primera comunión, no como la mayoría de los niños que vienen de Galilea a Jerusalén, que tienen entre 10 y 11 años. Por eso la diócesis hizo 3 grandes grupos para que no haya una diferencia de edad gigantesca. Y por eso, lamentablemente, que no se puede como que promover en las parroquias, que eso quería decirlo. Esto es como algo, yo decía en mi parroquia, que esto de nivelación debe ser algo solapadito, calladito, sin muchos bombos y platillos. ¿Por qué? Porque se puede convertir en uso y costumbre. Que los papás dicen, no, yo no los voy a mandar que vaya cuando tenga 10 años para hacer Jerusalén. Está un año de formación y entonces hacen la primera comunión. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de lo que es la nivelación. Y me imagino que Sandra está de acuerdo conmigo en ese aspecto. No podemos darle como que mucha Sí, pompa, mucho realmente realce a un esto. remedio, o sea, es un remedio, no es el uso y costumbre. Entonces, por eso es que, aunque, como les decía al principio, aunque sí le podemos llamar comunidad de nivelación, ¿verdad? Cimientos, como les dije, para complacer el asunto de que tengan identidad, no es como que nosotros vamos realmente a hablar de la nivelación como si fuera la opción primordial en catequesis, porque ¿qué es lo que nosotros realmente deseamos, soñamos y aspiramos? Que nuestros niños estén en la iglesia desde pequeñitos y vayan poco a poco afianzando ese camino y que también eso hace que los papás en alguna medida, aunque sabemos, pues como en todas las parroquias que hemos ido, que ya lo que nos quedan son dos, lo que siempre nos dicen es que los papás no se comprometen, todo eso, pues eso lo sabemos, pero cuando el niño está en la catequesis, de alguna manera hay un link, hay un clic, aunque sea de vez en cuando, eso se va afianzando y eso resuena, hace eco, no sabemos cómo el Señor se manifiesta, ¿verdad? Y logra algo en esa familia que quizá no está yendo. Y nosotros realmente lo que buscamos en este momento histórico, en el que nuestro Papa Francisco ha hecho tantas cartas, tantas homilías, ha dado tantos mensajes
en los que enfatiza precisamente eso, a la persona, el estar ahí, el que participen, el que nosotros hacernos disponibles, pues es un tiempo en el que nosotros debemos aspirar y soñar a que ese niño sí se ha llevado a la catequesis desde los 6 años y que pueda permanecer ahí, que el papá y la mamá o el acompañante encargado de ese niño pueda entender que tenerlo ahí en la catequesis lo protege, protege su corazón, protege su mente, lo fortalece porque les da herramientas reales para enfrentar los retos de la vida. Y yo no sé ustedes si se acordarán, pero yo sí me acuerdo y soy consciente de que en kinder, en primero, en segundo, en tercero, todos los grados, todos los años de mi vida, yo enfrenté retos importantes porque es que los niños tienen retos, problemas, situaciones, dificultades. Nosotros no creemos que no porque no nos acordamos a veces, pero es que sí, ser niño no es fácil. Entonces, si tú tienes unas herramientas en fe, tú estás fuerte y tú puedes desde tu edad, con lo que te enseñan en esa catequesis, tú puedes enfrentar situaciones de la manera apropiada sin que se dañe tu corazón. Tu autoestima está bien porque tienes una identidad cristiana, porque te sabes, sabes de quién eres, de dónde vienes, a quién perteneces, en quién crees. Tienes una expectativa de protección porque sabes que el Señor está contigo. Entonces, no es lo mismo un niño que no es expuesto a la fe de ninguna manera y que no tiene una comunidad de fe activa, pues porque sabemos también que en nuestra iglesia, sí, vamos a la Eucaristía, pero fuera de ahí, a menos que la persona interese formarse más allá o pertenezca a un movimiento, haya hecho cursillo, haya hecho Juan 23, pertenezca a algún tipo de movimiento que lo mantenga en una formación semanal o constante o en unas actividades, solamente va a la Eucaristía y no hay una comunidad de fe real que lo sustente y que lo sostenga. La catequesis es una comunidad de fe. Ese niño, ese joven, tiene un grupo que es como una piña, tiene un colchón donde si se cae, ¿verdad? Y tiene un referente importante que es ese catequista donde puedo acudir si algo pasa y en casa nadie me puede ayudar o si lo que me pasa es en casa. ¿Ven? Así que entonces nosotros siempre necesitamos aspirar, que por eso este itinerario es así, y yo no me canso de decir que es un itinerario que solamente nosotros tenemos y todos quieren. Nosotros estuvimos compartiendo esa información esta semana en el CERAM. Los únicos 8 puertorriqueños que estamos en ese curso donde hay más de 800 personas matriculadas, somos de la diócesis de Caguas. ¿Ok? Y en ese curso estaban hablando de eso y nosotros pudimos orgullosamente, y hablamos orgullosamente en no un carácter de ego, sino de todo ese trabajo y ese esfuerzo que hemos levantado en comunidad de ese itinerario, que entonces nos permite tener a nuestros niños dentro de la iglesia, y tratar en la medida de lo posible de que tengan herramientas para que cuando te ofrezcan droga, cuando te ofrezcan sexo a temprana edad que no estás listo, tú sepas defenderte. ¿Para qué vamos a esperar que el niño se caiga o que el joven se caiga si se lo podemos evitar en una buena catequesis? Donde entonces esos padres se sientan confiados de que ese niño está ahí en ese camino y luego lo agarra a la pastoral juvenil y lo pone a trabajar y a producir, a hacer misión. Pues entonces, la nivelación es un remedio, no es una alternativa para obviar lo otro. Es un remedio que nosotros vamos a tener ahí, vamos a estar preparados, pero eso no es lo que nosotros vamos a promover, ¿ok? Así que, bueno, eso es. ¿Alguna Sandra, otra pregunta? hay otra en el chat. Ajá. Tamara nos comunica que, pues, que ella siente que hay, el mayor problema que hay son los de colegios católicos. Yo no sé si fuiste tú que me hablaste o leí en el chat que Y ya se aclaró eso. sí, todos los coordinadores tienen ya en su poder el comunicado de reafirmación de las orientaciones que han estado ahí desde 2009 de los colegios, para los colegios católicos. Ya eso se le envió a la superintendencia
Ya se envió a las parroquias y se les envió copia a ustedes y yo lo coloqué en el chat de los coordinadores. En esencia, lo que implica es lo siguiente, en nuestra diócesis la catequesis es comunitaria. En el colegio se da religión. Si en el colegio quieren dar catequesis, tienen que tener un catequista que domine el itinerario y que esté registrado en la parroquia como catequista. Y la catequesis la da fuera de horas lectivas. Los sacramentos se hacen en la comunidad. Aunque el niño tome catequesis con un catequista en el colegio, ya para Jerusalén se tiene que ir para la comunidad y hacer la iniciación de la Eucaristía en la comunidad. Si ustedes encuentran resistencia de parte de los padres o de parte de alguien, ustedes le dan copia a la carta y le dicen que se comunique a la diócesis. La carta está ahí, léanla bien, porque si nosotros leemos bien la información, tenemos cómo contestar. ¿Ok? Bueno, 10 minutitos más lo que tenemos porque quiero terminar a las 7:30 para que no A se ver haga si, tarde. si Guillermina Arlene, dame un puede segundo. hablar. Ajá, Tardes, Guillermina. parroquia Ajá. Nuestra Señora Carmen, saludos. saludos. Sidra, Sidra, sí, ajá. una duda. Nosotros tenemos una catequista que está nivelando a unos jóvenes de 13, 14 y 15 años. Pero ¿qué sucede? También tenemos en ese grupo niños de 10, 11 y 12. Pues Que no es apropiado. Deben tenerlos aparte. Ajá, esa es mi pregunta. Sí, debes tener dos catequistas. Una para el Sí. grupo de hasta y otra para los más grandes. Porque las edades son tan diferentes que no se puede aprovechar el contenido. El nivel de interés es diferente también en esos jóvenes, la etapa vital, así que no pueden estar en el mismo grupo. Entonces te pregunto, estos jóvenes de 13, 14 y 15 están en nivelar este año. El próximo, Van a ¿cuándo es Emmaus. la comunión? Bueno, ellos pueden, una vez que estén en la comunidad de Maús, ahí se puede coordinar con el párroco para que hagan los 3 sacramentos o mientras están en ese año de nivelación, al final pueden hacer entonces la iniciación a la Eucaristía y luego en Emmaús pues hacen su confirmación. Eso lo O deciden ustedes. confirmando 13, 14 y 15 años, pasan el año de Ah, nivel, pasan a Emaús. a Emmaús. Ok. En ese año de liberación, una vez cuando culminen, hacen su primera comunión. Exacto, sería apropiado y así pues no tienes ese revolú en el momento de Emmaus, pero lo pueden decidir ustedes, ¿verdad? Junto con su párroco. Perfecto. Lo Está muy bien. importante es que pasen por todos los temas apropiadamente. Ok, ¿Quién perfecto. más? Tony Delgado quiere Yo, hablar. Don Tony, adelante. sí, mire, yo tengo la situación de lo que estoy escuchando aquí. Este año tengo 3 jóvenes, 2 varones y una jovencita, los 3 de 13 años. La comunidad mía es Judá. Ellos no tenían ningún tipo de preparación, excepto que se le dio el nivel de la primera comunión para que pudieran tener su primera comunión. Ellos pasaron a mí. Yo he pensado si se puede, como darle, refrescarle por lo menos 15 minutos de la hora que tenemos, hablarle desde esos principios de la catequesis que ellos han perdido para que sepan algo. Ellos no saben nada. Nada. La realidad es que sí, antes de la primera comunión, ¿lo tuvieron en nivelación o qué fue lo que hizo? ¿Lo pusieron en Jerusalén? Ellos lo pusieron en el nivel de la primera comunión para que pudieran hacer su primera comunión. Eso es lo que ellos Sí, me han dicho pero a mí. están con las lagunas. No, pues yo creo que los debe tener en nivelación un año y luego pasarlos a Betania. Tania. Eh, Porque es que si no saben nada, o no, sea, ellos, lo que pasa es, bueno, sabe que la comunidad de Judá es de 12 a 13 años. ujú. Ajá. Eso me lo dieron a mí. Y yo encantado con eso. Yo lo he cogido ya en los 2 días que he llevado de... Pero eh, entonces, ¿cuántos jóvenes usted tiene en su comunidad bíblica? 3 nada más. Esos 3. Tenemos esa... Sí, Pero si entonces... usted tiene esos 3, ah, usted puede trabajar sí contenido de Judá, pero lo que puede hacer es el primer semestre, esta primera ujú, parte del año, trabaja el contenido de nivelación. muy bien. Y el otro semestre trabaja el contenido de Judá, porque es que no los podemos dejar seguir
con esas No, lagunas. yo he comenzado con eso y lo había pensado y qué bueno, que Sí, porque son 3 nada más. de gran ¿verdad? Esta oportunidad que hemos tenido hoy de tener este taller porque eso es lo que está sucediendo. Y entonces yo dije, caray, llegamos al punto que yo quería, porque tengo esa situación primera vez. Ujú. Y entonces, pues llevarlo, atenderlo, explicarle. Exacto, haga eso, sí, Una porque catequesis, pues, extendida así, que ellos conozcan todo. Y claro, ya yo se lo dije a ellos, pero que como tocó este taller de tal manera, con las cosas que yo por lo menos estoy pasando ahora, ¿verdad? Es Judá. No se Judá. movieron más arriba, como oigo que están hablando de 13, 14, 15, ajá, como si movieran a Emaús. sí, no, pero ellos, déjelos ahí y que sigan luego las comunidades subsiguientes. Claro, Usted sí. los tiene una bendición porque son más que esos 3 y los 3 tienen esa misma situación. Miren, esta actividad que tenemos hoy surgió por la inquietud de uno de los coordinadores. Nosotros, ustedes saben que somos poquitos en la comisión. Ahora tenemos un equipo de formación, pero ya tuvimos que cortar lo que teníamos pendiente del equipo de formación porque estamos atendiendo otro tema bien importante y este otro tema. Cuando ustedes tengan una situación, siempre coméntenosla, escríbanme, se pueden comunicar con Damari, con el padre, con quien sea de la comisión, usted se comunica, porque a veces nosotros pensamos que hay un área que está cubierta porque nadie nos ha dicho que no está cubierta. Y si no lo sabemos, pues no le vamos a dar énfasis a eso. Pero si ustedes traen a la atención la necesidad que tienen, abrimos el espacio. Este espacio no estaba planificado. Se abrió hace una semana porque hace 2 semanas una coordinadora vino con la situación. Y entonces ahí nos dimos cuenta, ok, este tema se trabajó hace muchos años, hay muchas personas que han venido nuevas luego de la pandemia o que no han tenido la situación nunca y ahora la tienen, pues hay que dar la capacitación y dentro del equipo catequético, tanto de coordinadores como de catequistas, ahí tenemos muchos recursos que tienen mucha experiencia en unos temas, en otros temas, otras cosas, así que eso es lo más que hay, apoyo. No anden solos, no caminen solos, nos dicen también, siéntanse en la confianza de tocar base con otros coordinadores. En el chat no se puede comentar porque si se llena el chat después ustedes no lo checan. Si se escribe mucha cosa ahí, no lo checan. Y eso que yo me he mandado desde julio escribiendo por ese chat. Pero es que pues hay cosas que han surgido. Pero ahí están los nombres de cada persona. Usted, aparte, escriba. Y si usted puede escribirle a cualquiera de los compañeros, los hermanos coordinadores y coordinadoras, pueden darles información o tocar base con otro coordinador, porque todos nos estamos acompañando. Así que, si hay una cosa que me gustaría que se llevaran hoy, además de la información, es la certeza de que no andan caminando solos. Estamos caminando en equipo. Así que ustedes tienen un equipo con el que cuentan. No se guarden nada, no se queden con duda. Ninguna duda es tonta, ninguna pregunta es pequeña. Usted escriba, o sea, yo voy a ver el mensaje a unas horas específicas, porque ustedes saben que me levanto a las 4 de la mañana, ya a las 7 estoy trabajando y, ¿verdad? Pero yo los voy a atender, les voy a responder. Igual Damaris, igual Ibeliz, igual Luis, todos los miembros de la comisión les van a responder en algún momento. También los coordinadores, nosotros tenemos especialmente acá a Leila, a Bruni, tenemos a Daisy, nosotros tenemos a Ivette. Hay muchos, tenemos a Anita, que tiene muchísima experiencia también. Así que hay muchos coordinadores que llevan mucho tiempo bregando con las comunidades que pueden también serles de apoyo. Así que no están solos, no se queden con dudas. Cuando hay algo que les angustia, usted suelta la angustia para adelante y nos dice para que nos podamos ayudar, ¿ok? Sandra, Bien. tienen pregunta por el chat si Ajá. hay un cuaderno de nivelación. Voy a aprovechar Ustedes lo van a ese link. construir. Ese es el último. Ese link lo voy a aprovechar. Tenemos el índice, que es este.
tenemos el índice. Lo que podría ser un cuaderno lo podemos construir entre todos. Yo Esa es la les dejé expectativa. en el chat mi correo electrónico y mi teléfono también. Y lo importante, ya vi que hay personas que no están dando nivelación, pero se unieron a esta reunión. Pídale a sus coordinadores porque Sandra le envió este documento actualizado porque yo tengo el viejo. Se nos fue. Este documento actualizado. Y yo creo que todos los catequistas se deben empoderar de todo lo que ocurre, de todos los niveles, y tener este documento de nivelación. A veces recibimos nenes en un nivel que nos los ubican ahí o porque el nene participa en la iglesia y aunque haya llegado un poquito tarde, por ejemplo, podemos tener nenes de 8 años y se ubican en Galilea porque son una familia de iglesia, pero no los habían puesto desde los 6 años. Pues si usted tiene este documento, puede ver qué nene domina o qué no, o qué experiencias tiene que darle a ese niño para que esté a la par con el resto de su grupito, que eso es lo que don Tony nos trajo. Él le va a dar una serie de experiencias, pídale ese documento a su coordinadora, igual a todos los estímulos y coordinadores que están presentes, faciliten en ese documento a todas sus catequistas, porque así es que nos empoderamos de los procesos que ocurren en la diócesis. Recuerden que en este tiempo tenemos acceso a todo. En la carpeta de Drive que les acabo de compartir de nuevo el enlace, todo lo que trabajamos lo subimos ahí. Ahí está todo lo de Rica, todo lo de las comunidades, todas las reuniones, las grabaciones, todo está ahí disponible. Pero si acaso usted no puede acceder, usted toque base con el coordinador, porque con los coordinadores se comparte todo. Igual que ustedes coordinadores, hasta un achú que ustedes reciban, compártalo con todos sus catequistas en ese momento. Miren, nos dijeron achú, digan salud a todo el mundo, porque esa es la idea. La idea es que queremos que todo el mundo tenga toda la información para que entonces podamos desde ahí compartir las preguntas y las dudas. Así que, bueno, quiero ser tight con el tiempo, son las 7:30, tuvimos este tiempo de calidad, este espacio muy bonito. Les agradezco que se hayan conectado, como bien les dije, no se queden con dudas, no se queden solos. Comuníquense con Bruni porque sí queremos que las 65 personas que había y que ahora hay 51, que todos participen en la elaboración de esa guía de nivelación, que se va a nutrir con todas las diferentes ideas que ustedes envíen. Si ya ustedes tienen algo preparado, lo comparten con Bruni y si tienen alguna idea, pues nos ponemos de acuerdo también, se desarrolla. Porque entonces, mientras mayor cantidad de recursos y de ideas haya en esa guía, más alternativas hay para poder adaptar a los diferentes grupos. Les quiero dejar saber también que ya hablé con Lourdes, no me acuerdo el apellido, pero es de la diócesis de Arecibo, es especialista en educación especial. Ella fue la que hizo el folleto, un libro que les dimos uno a cada coordinador el año pasado sobre cómo trabajar diferentes estrategias con niños de capacidades diferentes. Y ella se comprometió a sacar unas fechas para ya próximamente, antes de que se acabe el semestre, aunque sea en semana, tengamos una serie de talleres en ese tema. Porque aunque tenemos una guía que nos hizo Cándido, esa guía todavía hay que trabajarla a nivel de ponerle, ¿verdad?, las actividades. También, pues saben que vamos a estar tocando base con ustedes para el asunto de lo de el jubileo. Y los coordinadores, tanto los coordinadores parroquiales como los coordinadores de zona o de capilla, ¿verdad? Según ustedes tengan estratificados sus equipos, tienen compromiso el 28. En el obispado vamos a estar trabajando unas orientaciones generales importantes y Helen va a dar un taller de manualidades para poner, ¿verdad?, en perspectiva los temas de las comunidades de Nazaret, Belén, Río Jordán, creo que es hasta Galilea o hasta Jerusalén, no estoy segura. Vaya va a dar un taller, las primeras comunidades va a dar el taller ahora
septiembre, Dios mediante, y a la segunda parte lo va a dar en octubre. Así que pues es importante que los coordinadores y los coordinadores parroquiales, que es para quienes tenemos espacio ese día, asistan. Vamos a hablar con Alondra de la diócesis para Pastoral Juvenil para ver si nos puede grabar ese taller, por lo menos la parte de las manualidades, para entonces poderlo subir. Pero si los coordinadores están ahí, pues van a tener toda la información y cuando los catequistas lo vean, les van a poder explicar también. ¿Ok? Así Hay que, una preguntita aquí final. ajá, El rapidito. enlace que yo compartí tiene contenido en español. Yo les puse ejemplo que sí, que aunque Sí, está Life Worship en inglés, pues el contenido, pueden sí, encontrar contenido en español. lo tiene, Ok. eso es así. Bueno, Daisy, No si hablo- haces la oración final, te lo agradecemos. Claro. El micrófono, mi amor. Bueno, pues nos ponemos en actitud de oración, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos permite de conectarnos y de encontrarnos para así tomar, ¿verdad?, decisiones y tomar sugerencias, todo para el bien de ti, Señor, para el bien de la construcción de nuestro reino, ¿verdad? De la civilización de amor que queremos llevar a través de la catequesis con estos niños y jóvenes que comienzan en este inicio de catequesis. Señor, te pedimos que nos guíe, que nos ilumine, que nos anime a seguir continuando con nuestra misión como catequistas. Te pedimos también por la familia de nuestros catequizandos, para que a través de la catequesis no sea solamente al niño y al joven que nosotros lleguemos, también llegamos a toda esa familia, para que se transforme esa familia, Señor, en una familia cristiana, en una familia dispuesta a servirte y a seguirte. Te pedimos que nos lleve a nosotros un buen descanso esta noche, que nos dé tranquilidad, serenidad para seguir pensando y analizando todas estas propuestas que se nos propone a través de la diócesis y de otros compañeros catequistas para el bien de tu gloria. Así que te pedimos que te quedes con nosotros hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga, que descansen. Gracias por sacar este ratito. Yo sé que están cansaditos, pero se los agradecemos. Dios los cuide. Bye. Gracias, buenas noches. Bye.